Buenos días, doctora, doctores médicos y compañeros. Somos el grupo 5. Vamos a demostrar este tema interesante que es la evaluación cardiopulmonar rápida. Sin más, empecemos. Enfoque sistemático para tratar a un niño con enfermedades o lesiones graves según el SBAP-PALS. Para evitar descontextualización, primero lo primero, ¿qué es el SBAP-PALS? Es nada más que un soporte vital avanzado pediátrico, un curso derivado de la American Heart Association, que tiene como objetivo establecer o aprimorar nuestra calidad de atención a los niños gravemente heridos o enfermos. Esto a través de un enfoque sistemático, me atrevería a decir categórico y bien organizado para reconocer, como nuestra doctora mencionó, signos de shock, signos de dificultad y insuficiencia respiratoria, y así discernir cuándo realizar un abordaje inmediato y cuándo no. A su izquierda tienen el algoritmo de enfoque sistemático. Son nada más que pasos necesarios que debemos seguir al momento de tratar a un niño gravemente herido o enfermo. Si bien lo vamos a demostrar más adelante con detalles, todo se empieza con la impresión inicial de nuestro paciente. Habla, no habla, respira, no respira, llora, no llora. Habla, respira, perfecto. Vamos a valorar si existe compromiso de las vías aéreas de nuestro paciente, respiración o perfusión. Si no la seguimos esta línea de la derecha y realizamos una evaluación más completa. Pero ¿qué pasa si no respira y no habla? Primera cosa, solicitamos ayuda. Segunda, activamos el plan de emergencia. Ahí vamos a valorar dos cosas. Uno, el pulso. Dos, la respiración. ¿Tiene pulso? Respira. Perfecto. Hacemos el mismo protocolo previamente mencionado. Aferimos el pulso, pero respiración no. Agarramos este dispositivo acá que ven acá abajo, que se conoce como AMBUL. Es un dispositivo que utiliza un sistema de presión positiva para insuflar aire en los pulmones de nuestro paciente. Esto para realizar una ventilación manual de rescate. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no tiene pulso y además no respira? Aquí partimos para activar el protocolo de reanimación cardiopulmonar. Impresión inicial. No veas. Parece que gusta. Bueno, impresión inicial. Como mencionaba previamente y como su nombre lo afirma, la impresión inicial es la primera impresión que tenemos de nuestro paciente. Para ello tomamos en cuenta este muchacho acá, este triángulo, llamado triángulo de evaluación pediátrica. Esto toma en cuenta tres aspectos, o mejor, tres parámetros: el aspecto, el esfuerzo respiratorio y la circulación cutánea. El aspecto es lo que vamos a determinar inicialmente. Pueden ver esta imagen a su derecha, el tono muscular está alterado. Se ve una correlación directa entre hipotonía muscular y alteración del nivel de conciencia. Luego vemos la reactividad o grado de interacción con nuestro entorno y con nosotros. La consolabilidad, su mirada es una mirada oscilante, una mirada perdida, responde a comandos o no lo hace el niño. Y finalmente el llanto habla. ¿Qué es lo primero que un niño hace cuando está gravemente enfermo o herido? Llorar, no quejarse. Entonces la ausencia de ese signo es un dato preocupante. Luego el esfuerzo respiratorio. A primera instancia vamos a ver, el paciente inspira normalmente una inspiración pasiva o tiene dificultad respiratoria. Como vemos en este escenario acá podemos ver una disociación abdominal y tiraje subcostal e intercostal. Estos son datos de dificultad respiratoria. Es fundamental, imprescindible a primera instancia verificar esto. Y finalmente, la circulación cutánea. ¿Cómo la valoramos? A través del color de la piel de nuestro paciente. Está cianótico, hipoperfusión muscular. Si está pálido, puede ser que esté muy deshidratado, anemia grave. ¿Y qué pasa si está de este color? Rubicundez. Ustedes pueden decir, está bien perfundido. Pero se ha visto que este es un signo, de hecho, distributivo, como el anafiláctico, por ejemplo. También vamos a valorar focos de sangrado activo, y sangrado subcutáneo, desde petequías, fimosis, púrpuras, hematomas, entre otros. Ok, escúchenme. Les he dicho que tienen que aprender a evaluar al paciente en forma rápida y además sistemática. Lo que evaluamos son los sistemas. No me interesa la cabeza, el cuello, el tórax, no. Lo que me interesa es la evaluación sistemática, por sistema. Entonces, la evaluación inicial es la primera impresión que tengo de niño apenas entro en emergencia o cuando yo estoy entrando a una sala donde la enfermera me dice que el niño se ha puesto mal. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es solo ver y oír, nada más. Y con ver y oír, a través del triángulo de evaluación pediátrica van a ver esas tres. El aspecto, ¿cómo se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? ¿Está conectado? ¿No está conectado? ¿Es
respira, tiene dificultad para respirar, emite algún ruido al respirar y finalmente qué color tiene. Está rosado, está pálido, está marmóreo, está cianótico. Entonces fíjense, con esas tres cosas ustedes ya identifican el problema. Por ejemplo, si el niño está llorando, está irritable, ven que respira rápido con dificultad, pero está rosado, ¿cuál es su problema? ¿Es respiratorio, es circulatorio, es neurológico? ¿Cuál es? De los tres que he mencionado, ¿cuál está alterado? La respiración. Entonces, ¿cuál es su problema? Respiratorio, ¿no es cierto? Y al identificar un problema respiratorio, ¿cuál sería mi intervención más acertada? Si tiene un problema respiratorio, ¿qué intervención hago para ayudar a ese niño? Oxígeno. Entonces ya estoy pidiendo oxígeno. Ven cómo de rápido el saber identificar el problema les ayuda ya a hacer una intervención. Entonces acuérdense, triángulo de evaluación pediátrica, aspecto, cómo respira y qué color tiene, ya me ayuda a identificar el sistema que está afectado y hasta poder hacer una intervención que ahorita les va a hablar de su compañero. Adelante. Muy bien. Bueno, la secuencia evaluar, identificar e intervenir es una secuencia estipulada por el SBAT-PAS que debe ser realizada a fin de estabilizar a nuestro paciente. Ahora yo les pregunto, y eso valiendo un premio. Si nuestro paciente está en parada cardíaca o está apneico o tiene una hemorragia incontrolable, ¿vamos a hacer una evaluación completa de este paciente para recién identificar el problema e intervenir? ¿O vamos a rápidamente identificar e intervenir? Dígame cuál es su respuesta y cuál es su argumento. ¿Qué dice? Si el paciente tiene una condición que amenaza la vida, o está en paro, o está en apnea, o está con respiración agónica, ¿van a terminar la evaluación o van a hacer una intervención? Intervención. No hay premios para todos. No, pues yo pues respondí. A la otra. Entonces, ojo. Siguiente pregunta, vaya. Muy bien, está bien. Bueno, la evaluación, como ustedes ya bien conocen, se divide en evaluación primaria, el famoso ABCD, que lo vamos a desmenuzar luego en detalles, que evalúa los signos vitales, la función respiratoria y la función cardíaca. La evaluación secundaria, en cual vamos a realizar una historia clínica más allá de nuestro paciente, con un examen físico cefalopodálico a profundidad que no hemos tenido la oportunidad de hacer en aquel momento. Finalmente, la evaluación terciaria diagnóstica, donde vamos a realizar ya los laboratorios, ya exámenes de gabinete pertinentes a la condición clínica de nuestro paciente. Sospechamos de una patología respiratoria, pedimos, por ejemplo, una placa de tórax, solicitamos hemograma, PCR, reconocimiento de fase aguda, entre otros. Hecho esta evaluación, este recompilado de informaciones, identificamos qué problema tiene. ¿Es respiratorio? ¿Es circulatorio, como la doctora mencionó? ¿Y qué tipo? ¿Está obstruido las vías superiores, inferiores? ¿Es un problema del tejido pulmonar? ¿Es un control respiratorio alterado? ¿Qué es? Y la gravedad. Muestra signos de dificultad respiratoria, está todavía taquipneico, o ya muestra datos de insuficiencia respiratoria, está aritméico, con alteración de la conciencia, incluso en estado de apnea, entre otros. Es un problema circulatorio, está en shock. ¿Qué tipo de shock? Cardiogénico, obstructivo, distributivo, polémico. Digamos un contexto, un pacientito, un niño, víctima de accidente automovilístico, ya sufrió un trauma contuso de tórax. Puede sospechar de un tamponamiento cardíaco, un shock obstructivo. Y ese shock está compensado, está normotenso el paciente, o ya está un shock hipotenso, ya no está, sus mecanismos ya no están respondiendo a ello. Todo eso tenemos que identificar. ¿Para qué? Para intervenir. Obviamente va a ser pertinente a lo que hemos evaluado previamente y hemos identificado. Que va desde administrar analgésicos hasta reanimación hídrica con líquidos intravenosos en un paciente con una diarrea severa, como lo mencionó, a ventilación asistida, intubación endotraqueal, incluso el SP, CMI. Como he mencionado, esta secuencia hay que hacerla hasta estabilizar a nuestro paciente, no importa cuántas veces. Sin embargo, si existe una condición que amenace la vida de nuestro paciente, no la realizamos. Partimos directo para la acción. Evaluación primaria, ahora se vale otra pregunta. ¿Quién sabe qué es el ABCD? Levante la mano ahora. Vale, vos. La B de buena ventilación, la C de circulación, la D de déficit neurológico y la E de exposición. Muy bien. Bueno. Bueno, vamos a partir a la A, como mi amigo mencionó, la vía aérea permeable. ¿Cómo sabemos que una vía está permeable? Como pueden quedarse en la imagen, nos vamos a aproximar a nuestro pacientito y vemos que fluye aire por la línea y boca. Movimiento del aire, es un buen señal.
Movimientos del tórax, está expandiendo adecuadamente, está simétrico, eso es un dato que tomamos en cuenta. Y finalmente, ya ahora como veredicto, ruidos respiratorios. Agarramos nuestro fonendo y lo escuchamos. Base pulmonar derecha está abolición de murmullo vesicular, puede ser un neumotórax. O sea, eso les va a dar los datos. Estridor, por ejemplo, una puede ser una laringitis, puede ser una obstrucción de vías aéreas superiores. Con base en todo esto, vemos si las vías aéreas están despejadas, es decir, no obstruidas, mantenibles, es decir, obstruidas, pero con medidas sencillas reanudamos esta permeabilización, y no mantenible, en el cual está obstruida, pero se requieren medidas más avanzadas, complejas e invasivas para permeabilizar nuevamente. ¿Qué medidas son estas? Como ven acá, en caso de que el paciente no tenga una lesión de columna cervical, podemos extender la cabeza, podemos retraer la mandíbula, elevar el mentón para aumentar el flujo de aire. Lo propio acá. Podemos realizar un aspirado nasal, orofaringeo CMI. Podemos realizar maniobras exclusivas en el caso de un aspirado de cuerpo extraño. Podemos, el mero hecho de levantar la cabecera de la cama de nuestro paciente ya puede favorecer su respiración. Son medidas simples. Pero tenemos las avanzadas. Esta se hace cuando el aire está no mantenible, en el cual tenemos desde colocación de mascarilla limpia hasta intubación endotraqueal hasta una cricotiloidectomía semiintubativa, que son mucho más avanzadas e invasivas. B, vamos a valorar la respiración. 5 parámetros. Su frecuencia. ¿Cómo está su frecuencia? El esfuerzo respiratorio que presenta, los ruidos, la expansión torácica, ruidos respiratorios y la saturación de oxígeno. Primero, tomar en cuenta al valorar la frecuencia. Un adolescente y un lactante conservan una frecuencia respiratoria normal. Absolutamente no, son completamente divergentes. En cuanto que un lactante con ciclos normales puede ir de 30 a 53, como ven acá. Un adolescente lo hace de 12 a 16, entonces no hay un equitativo. ¿Cómo valoramos esta frecuencia? En un periodo de 30 segundos, agarramos nuestro reloj y lo multiplicamos por 2. Para valorar qué cosa. La disnea o un patrón respiratorio irregular. La taquipnea se da en cualquier contexto, es multifactorial y es un mecanismo compensatorio, no es tan preocupante inicialmente. Y esta puede darse desde una fiebre, dolor, puede darse por anemia grave, un cuadro séptico o incluso cardiopatías cianóticas. Pero ¿qué pasa si nos separamos con esto? La disnea. La bradipnea es como una especie de campana en su cabeza que define y dice hagan algo ahora. ¿Por qué? Y es un dato no de dificultad respiratoria, sino de insuficiencia respiratoria. Y esta puede darse por, y especialmente por fatiga de la musculatura respiratoria. Después de un largo periodo de apnea. Puede darse por lesiones de madre central, un paciente infectado, por ejemplo. Puede darse por hipoxia grave, está perdiendo mucha sangre, un shock, por ejemplo, incluso intoxicación por medicamentos. Opioides, entre otros. Finalmente, la apnea. Si nos separamos con apnea, automáticamente ya podemos correlacionar con un daño neurológico. Otra pregunta, ¿quién me dice qué es la respiración de Chase-Stokes? Pues, ¿quién me dice que es apnea? Cese de la respiración. Ya. Cuando el paciente deja de respirar por más de 20 segundos. Y porque hay la apnea y hay la respiración periódica en el niño. La respiración periódica es normal, pero tienen que aprender a diferenciar de la apnea, porque la apnea siempre es patológica, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos bien. Es el cese de la respiración por más de 20 segundos. ¿Y en qué se diferencia de la respiración periódica? Porque la respiración periódica es también el niño deja de respirar por unos segundos. Y eso pasa sobre todo en el neonato o en el lactante menor. ¿Qué diferencia hay que ver? Exacto, ¿no? O sea, es cese de la respiración por más de 20 segundos asociado a bradicardia y cianosis. En cambio, la respiración periódica está rosadito, no hay bradicardia, deja de respirar un rato y vuelve a respirar. Y eso es muy bien. Ok, seguimos. justamente como nosotros mencionó, tenía una respiración agónica seguido de un periodo de apnea con bradicardia y cianosis. Ok, esfuerzo respiratorio ya lo hemos comentado. Aquí ustedes, como buenos médicos, conocen una dilatación de fosas nasales, el leteo nasal, es un dato de función respiratoria, para aumentar la capacidad inspiratoria. Acá pueden ver ya retracciones o tiraje por activación de los músculos accesorios, porque es una
un fracaso en la capacidad normal de insuflación pulmonar. Según un estudio publicado por la Johns Hopkins, se ha visto que tirajes por debajo del esternón, como subcostal, intercostal, subesternal, indican dificultad respiratoria leve a moderada. Por otra parte, ¿no? Supraesternales, como el supraclavicular y supraesternal, ya te paras con una dificultad respiratoria severa incluso. El quejido. Otra pregunta, ¿quién sabe qué es el quejido? Levante la mano. Vamos. El estridor existe en la respiración. ¿Existe en la qué? Inspiración. A ver, otra vez, ¿qué has dicho? El estridor es una cosa que se tiene que aprender hoy, tiene que aprenderlo y no olvidarse nunca más. ¿Qué es un estridor? ¿Qué es una sibilancia? ¿Qué es un quejido? ¿Ya? El estridor es algo diferente, es algo de vía aérea superior. ¿Ya? Estabas casi por ahí. ¿Quién sabe qué es el quejido? ¿Por qué se produce más bien el quejido? Es cuando el aire está pasando por una glotis que va a estar cerrada. Pero eso sería el estridor, ¿no ves? Ese es el estridor. ¿Quién sabe por qué se produce el quejido? Te dejaremos cuando hagan la parte respiratoria, porque va a haber la parte respiratoria. Ok. Y finalmente, disociación tóraco-abdominal, que eventualmente durante la inspiración el tórax se expande pero en la disociación tóraco-abdominal el tórax se va a retraer y el abdomen se va a expandir. Eso es un dato de dificultad respiratoria. Y habitualmente se da por obstrucción de vías aéreas superiores, inferiores, incluso patología de parénquima pulmonar o un control respiratorio alterado como mencionado previamente. Ahora vamos a terminar la expansión torácica, los ruidos respiratorios y la saturación. La expansión torácica es mejor valorar con el tórax desnudo. Estamos una valoración anterior, lateral y posterior. Vamos a también valorar el grado de expansibilidad. ¿Está disminuido? ¿Está normal? Y la simetría. ¿Está simétrico o asimétrico? Una asimetría en expansión torácica que te hace sospechar un pleural, una atelectasia, una neumotórax, entre otros. Por otra parte, ruidos respiratorios, ya vamos a auscultarlos. Como nuestra doctora mencionó, tenemos estridor, broncos, quejidos, estertores gruesos, sibilancias, crépitos. El estridor es un ruido áspero que aparece durante la inspiración, ¿ya? Y eso indica obstrucción de vías aéreas superiores. Ahora, ¿qué obstrucción de vías aéreas superiores? Puede ser un laringoespasmo, puede ser un aspirado de cuerpo extraño, puede ser un enfedema, entre otros. El quejido lo vamos a dejar incógnita y las sibilancias es básicamente un ruido musical que se da en la fase expiratoria, no expiratoria, por obstrucción de la vía aérea pequeña, habitualmente bronquiolos de primer y segundo orden por ahí. Finalmente, la saturación de oxígeno. Agarramos nuestro pulso oxímetro y vamos a valorar su saturación. ¿Qué es la saturación de oxígeno? Es la cantidad de hemoglobina saturada con oxígeno. ¿Esto me valora la ventilación? Obviamente que no. ¿Me valora la perfusión tisular de oxígeno? Peor aún. Solamente me valora la perfusión periférica de oxígeno y me es útil para saber si el paciente está recibiendo oxígeno artificial o no. Pero esa no consigue determinar la cantidad de emisión parcial de dióxido de carbono. Para identificar estos ruidos, chicos, tienen que estar atentos al tiempo de la respiración del niño. Si el ruido lo emite al inspirar, lo emite al expirar o es en los dos tiempos. Si el niño emite un ruido al inspirar, eso se llama estridor. Y cuando ustedes escuchen estridor, es sinónimo de una obstrucción de vía aérea superior. Sibilancias. Si ustedes escuchan las sibilancias, se emiten al expirar. ¿Sí? Y si ustedes escuchan las sibilancias, están hablando, hay niños, las sibilancias inclusive en la primera elaboración inicial ya las pueden escuchar sin estetoscopio. Es el famoso graznido de pato, que el niño hace al expirar, ¿no? O sea, suena así como que el paciente graznido de pato. Ese niño está obstruido en vía aérea inferior. Entonces, sibilancias, vía aérea inferior. Estridor, vía aérea superior. Y cuando se escucha el quejido, es un ruido que nos habla de un compromiso de parénquima pulmonar. Entonces, fíjense, con eso ustedes ya identifican en qué parte del sistema respiratorio el niño tiene el problema. ¿Ok? Y luego vamos a aprender qué patología lo produce. Adelante. C, circulación. Acá valoramos estos 5 parámetros, que son la frecuencia cardíaca, pulso, llenado capilar, color y temperatura de la piel y finalmente presión arterial. ¿Qué tiene que ver diuresis y nivel de conciencia? Obviamente, una alteración en la diuresis o alteración de la conciencia está directamente relacionado con alteraciones circulatorias. Voy a dar a mi compañero abajo, ¿sí?
Muy bien. Vamos a continuar con lo que es la parte circulatoria, comenzando con las frecuencias cardíacas normales, ¿no? En esta tabla vemos lo que son las frecuencias cardíacas normales clasificados según la edad, que va a ir disminuyendo a medida que pasa la edad. Como vemos, en un neonato tiene una frecuencia cardíaca despierto de 100 a 205 latidos por minuto, y dormido tiene una frecuencia cardíaca de 90 a 160 latidos por minuto. Los latidos tienen un ritmo normal, pero a veces pueden tener unas pequeñas fluctuaciones, como también en casos de arritmia. Y hay variedades, como por ejemplo cuando disminuye es la bradicardia y cuando aumenta es la taquicardia. ¿En qué casos se puede dar la bradicardia lenta? En casos de que el niño sea deportista, en casos de una hipoxia o es que el niño haya consumido algún fármaco, ¿no? Y para eso se les realiza lo que es la ventilación mecánica. Y en caso de la taquicardia, esto puede ser porque el niño esté llorando o el niño tenga alguna lesión. Y cuando va aumentando más, lo que es mayor a 180 latidos por minuto, nos puede sugerir que el niño está entrando lo que es en una insuficiencia cardíaca, que eso nos va a llevar a un shock cardiogénico. Luego tenemos lo que es el pulso, que esto nos va a ayudar para una valoración de una perfusión sistémica adecuada. Como ven en la imagen tenemos dos clasificaciones de pulsos, que son los pulsos centrales y los pulsos periféricos. Los pulsos centrales son los que tienen unas pulsaciones más fuertes. ¿Por qué? Porque están próximos al corazón. Y en caso de que un pulso central sea débil, nos indica que hay una perfusión baja y está entrando lo que es a un paro cardíaco. Y aquí en esta imagen tenemos lo que son los diferentes regiones para tomar lo que son los pulsos, ¿no? Chicos, es bien importante diferenciar esto del periférico y el central. Cuando ustedes reciben a un paciente, lo primero que van a buscar va a ser el piso periférico. Si sienten los periféricos radiales superiores, es un diagnóstico hipotenso. Pues fíjense con algo tan sencillo, está demostrado, repito, la presión es suficiente para mantener los pulsos periféricos. Si los periféricos están muy débiles, entonces quiere decir que el niño ya es hipotenso. ¿Ya? Delante. Muy bien. Y aquí hay algunos conceptos críticos que debemos saber, como el tiempo de llenado capilar, que debe ser menor a 2 segundos o menos. Y en caso de que se alargue, entonces debemos evaluar lo que es. ¿Por qué? Porque está bajando lo que es el gasto cardíaco. ¿Y cómo vamos a evaluar? Vamos a llevar la extremidad a nivel del corazón. Entonces vamos a hacer una pequeña... Vamos a apretar, ¿no? Y luego vamos a ver cuánto tiempo va a tardar en volver a su color natural. Entonces, en caso de que se alargue más, nos estaría indicando de que el bebé está entrando en lo que es el shock o está deshidratado o hipotérmico. Después tenemos aquí lo que es la valoración del color y temperatura de la piel. Eso nos estaría indicando que no hay una buena oxigenación. ¿En qué partes? En el tronco, las extremidades, ¿no? Y vamos a ver lo que es en la piel, lo que es la palidez, la cianosis y el color marmorea, que más adelante les voy a explicar bien. Y otro concepto crítico que debemos saber es la presión arterial. ¿Por qué? Porque para tomar la presión arterial en pediátricos hay un manguito especial que va a cubrir el 40% del brazo para que se pueda tomar una presión arterial adecuada. Y también hay que tener en cuenta la hipotensión. ¿Por qué? Porque es un signo sospechoso que nos puede estar llevando a un paro inminente. Y aquí están los hallazgos en la piel que vamos a clasificar cuando hay baja oxigenación. Y como vemos aquí, lo puse por colorcitos para que lo puedan diferenciar. Tenemos lo que es la palidez, que está en la piel y mucosas. Después, esto puede ser también normal en algunos niños, ¿no? Por falta de exposición a la luz. También
Después la palidez central, que nos puede dar causas de anemia y mala perfusión. Y aquí tenemos lo que es la piel marmórea, que es una pigmentación de la piel de color irregular, desigual, ¿no? De grisáceo, azulado, ¿no? Después tenemos aquí los distintos tipos de cianosis. Una mención aquí de la acrocianosis, que es normal en recién nacidos. Si se dan cuenta, todos ustedes ya lo saben, porque cuando hacen semiología, todas esas cosas buscan. ¿Cuál será el peor color que pueden ver en un niño? No es negro, pues. ¿Cuál será el peor color que pueden encontrar en un niño? No me ha grabado, ¿eh? El marmóreo. ¿Por qué? ¿El pálido de qué me habla? O está en el licor, hay vasoconstricción y ese paciente es un signo más, ¿no es cierto? El color cianótico me habla de mala oxigenación, pero el marmóreo es una mezcla de los dos, es vasoconstricción y cianosis. Entonces hay compromisos respiratorios y circulatorios. El peor color es el marmóreo porque ya se está dando una insuficiencia tanto respiratoria como circulatoria. Ya, seguimos. Luego tenemos la presión arterial. Bueno, para valorar la presión arterial, como les había indicado, aquí hay lo que es el manguito especial, ¿no? Entonces aquí tenemos una tabla de los valores de la presión arterial normales que están clasificados, como ven, a colorcitos, para que puedan diferenciar, ¿no? Desde el nacimiento hasta la adolescencia. Lo que nos interesa más es aquí la hipotensión. ¿Por qué? Porque la hipotensión es un signo que nos va a llevar lo que es hacia un paro inminente. Entonces, aquí tenemos esas tablas de la presión arterial sistólica según la edad. Entonces, estos son los límites. Por ejemplo, en un neonato tiene que ser 60, ¿no? Si es menor a 60, nos estaría indicando lo que es una hipotensión. En lactantes menor a 70 nos estaría indicando una hipotensión. En niños de 1 a 10 años, menor a 70 nos estaría indicando una hipotensión. Aquí hay que poner un poco de énfasis. ¿Por qué? Porque esto se calcula con la tabla de 50 percentil para la edad. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Por ejemplo, el niño tiene 3 años. Entonces lo vamos a calcular 3 por 2 nos va a dar 6. Más 70, perdón, nos daría 76. Entonces, su presión sistólica límite sería en el niño de 3 años 76. Menor a eso nos estaría indicando que el niño está entrando hacia un paro inminente por hipotensión. Bien. Escuchen, fíjense, tanto en la parte respiratoria como en la circulatoria, de acuerdo al grupo etario, es muy diverso, ¿no es cierto? Es difícil de memorizar y no van a estar sacando su tabla. El objetivo es que ustedes aprendan a reconocer en forma rápida una taquipnea, una bradipnea, una taquicardia, una bradicardia y una hipotensión. Entonces, en los respiratorios, resumiendo, todo niño que respire más de 60, tenga la edad que tenga, está taquipneico. Si respira menos de 12, tenga la edad que tenga, está bradipneico. En lo que es la parte de frecuencia cardíaca, todo niño que tenga, sobre todo los escolares, más de 180, ya es una taquicardia considerable, inclusive casi una taquicardia supraventricular, podríamos decir, o sea, es una arritmia, es una taquiarritmia. Y en el neonato o en el lactante menor, más de 220, si usted cuenta más de 220 de frecuencia cardíaca continua, es una arritmia. Y en el escolar, más de 180 es una arritmia, ¿ya? Entonces, por eso tienen que estar atentos a estos parámetros de frecuencia. Y en la presión arterial, como les digo, no pueden memorizarse todo esto, solo tienen que memorizarse esa presión es la mínima sistólica aceptable según grupo etario. Neonato 60 mínimo aceptable. Lactante menor 70 mínimo aceptable. De 1 a 10 años 70 más el por 2. Y si el niño tiene más de 10 años 90 de mínimo sistólica aceptable. ¿Han entendido? Si toma menos de eso ya está hipotenso, entonces es un shock descompensado. ¿Ok? Adelante. Y también hay que evaluar lo que es la diuresis. ¿Por qué? Porque en un shock la diuresis disminuye, va bajando. Bien, vamos a entrar a la letra D. Hace rato estamos en circulación, que es déficit neurológico. El déficit neurológico nos va a ayudar a valorar lo que es la capacidad de concentración
conciencia y valorar el estado neurológico, ¿no? Entonces, esto se va a valorar lo que es en la evaluación primaria, también se puede valorar lo que es en la evaluación secundaria. Y como vemos aquí, vamos a valorar lo que es la hipoxia cerebral grave o súbita, que va a tener lo que es un nivel de conciencia disminuida, una pérdida de tono muscular, convulsiones generales y pupilas dilatadas. Después tenemos aquí una hipoxia cerebral que es paulatina y es más leve, entonces va a haber una disminución de conciencia, irritabilidad, somnolencia, nidificación. Aquí tenemos la evaluación estándar. En esta evaluación estándar vamos a tener lo que es la escala de API, la escala de Glasgow, la respuesta pupilar a la luz y la prueba de glucemia, que les voy a explicar en las dos siguientes diapositivas. Bien, aquí tenemos lo que es la escala de API, que nos va que vamos a poder evaluar lo que es el nivel de conciencia del niño. Entonces tenemos lo que son las letras aquí, la alerta, que nos va a indicar que el niño está despierto. La voz nos va a decir que el niño responde solo a las voces. El dolor nos va a indicar que el niño solo nos responde al dolor y el inconsciente que no responde. Y en este lado tenemos la conocida escala de Glasgow. En este caso, como es pediátrico, está modificado y tiene lo que es la apertura ocular, escorte verbal y respuesta motora también, y tiene como el alumno tiene una clasificación de 15 y la mínima de 3, y esto nos va a ayudar también a valorar lo que es a un paciente tequeado. Por ejemplo, en un TEC leve tiene de 13 a 15, en un TEC moderado tiene de 9 a 12 y en un TEC grave de 3 a 8. Bien, aquí tenemos unas equivalentes de la escala ABDI y la escala pediátrica de Glasgow. Entonces, estos son similares, ¿no? Pero la escala de ABDI se usa más que todo en ámbitos prehospitalarios y Glasgow en ámbitos hospitalarios. Como resultado tenemos las puntuaciones son casi similares. Bien, luego tenemos la respuesta pupilar a la luz, que en esto vamos a evaluar lo que es el tamaño de las pupilas con una linterna. Esto nos va a indicar si hay alguna lesión en el tronco encefálico. Entonces aquí tenemos las diferentes clasificaciones: pupilas puntiformes, que puede ser por ingestión de narcóticos. Después tenemos las pupilas dilatadas, que puede ser por ingestión de cocaína o algún otro, ¿no? Después tenemos las pupilas dilatadas, que es unilateralmente, que esto puede ser por una absorción de un tratamiento respiratorio como el de hipertrofia, ¿no? Después aquí tenemos lo mismo, como dice, pupilas dilatadas unilateral, pero en este caso con estado mental alterado. Y la prueba de glucemia es también importante. ¿Por qué? Porque un recién nacido hipoglucémico menor a 45 miligramos por decilitro puede estar entrando lo que es a un daño cerebral. O sea, puede comprometerse la conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que ver en D? ¿Qué vamos a buscar en D? Ya, pero ¿qué hacemos? Evaluamos el Glasgow o el ABDI. ¿Qué más vemos? Pupilas. ¿Y qué más vemos? Glicemia. Esas tres cosas tienen que hacer cuando evalúan D en el paciente. Todo esto es igualito en el adulto, ¿no es cierto? La siguiente. ¿La E qué es? ¿Qué es? De exposición, ¿no es cierto? Adelante. Bien, la exposición es la última parte de lo que es la evaluación primaria. Entonces, en este caso vamos a buscar indicios de traumatismos, hemorragias, quemaduras o marcas sospechosas. En caso de que el niño tenga una lesión grave, entonces vamos a cortar lo que es la prenda del vecino, ¿no? Y vamos a evaluar de manera más eficaz. Y aquí tenemos las indicaciones que debemos realizar: una evaluación de temperatura central, mantener al niño cómodo y caliente y diferenciar el calor entre el tronco y las extremidades y signos de lesión, ¿no? Que extremidades como por ejemplo quemaduras. A veces dirán, la exposición no parecería ser algo tan importante, pero por ejemplo, si aplicamos todo lo que hemos visto hasta ahora y le llega un niño de 4 años con un accidente, con antecedente de un accidente de tránsito, donde el niño sale volando por la ventana y la mamá lo encuentra inconsciente, lo trae al hospital, y cuando hacemos el triángulo de evaluación pediátrica, ¿qué cosas tenemos que ver en el triángulo de evaluación pediátrica? A ver, uno a ver, ordenaditos. ¿Cómo es? ¿Primero qué? Apariencia, ¿no? Después, ¿cómo respira
tiene 90 es aceptable. Para 4 años, ¿cuánto tendría que ser histórica aceptable? Edad por 2 más 70. Tiene 4 por 2, 8 más 70, 78. Tiene 90 de histórica. Entonces no es hipotenso, entonces tiene shock compensado. Nos vamos a ver. El niño, las pupilas están isocóricas. Tiene un Glasgow de 13. Porque estamos haciendo Glasgow. Pupilas de tomoglicemia está en 70. Y sus pupilas están isocóricas y fotoreactivas. ¿Sí? Entonces, ¿tiene compromiso neurológico? Sí, pero todavía no está en coma. ¿No es así? Ahora nos vamos a él. Y él resulta que cuando ustedes le sacan la ropita, tiene el abdomen distendido con hematomas. Definición del caso. ¿Es un shock de qué tipo? ¿Qué tipo de shock tiene? Hemos identificado que el circulatorio está mal. ¿Qué tipo de shock tiene? Si encuentran hematomas con distensión a nivel de abdomen. Un shock hipovolémico de qué tipo? Hemorrágico. ¿No es cierto? Fíjense qué importante es la exposición. Seguimos. Aceleraremos porque estamos... Una vez terminada la evaluación primaria, pasamos a la evaluación secundaria, que va a consistir en 3 aspectos: una historia detallada, un examen físico detallado y una evaluación continua, que voy a explicar el siguiente. Bien, para una historia detallada nos vamos a ayudar con el mnemotécnico sample, que nos va a ayudar a recopilar datos de una manera sistemática. Entonces, en el sample, en ese tenemos lo que son los signos y síntomas que sufre el paciente, ¿no? Como por ejemplo taquicardia, o apnea, o sudoración, fiebre. Signos y síntomas. Sí. En cuanto a alergias, puede ser que el paciente sea alérgico a alguna comida o a medicamentos, ¿no? En cuanto a los medicamentos, puede ser los medicamentos que el paciente esté tomando. Después, la historia clínica previa que tiene el paciente. La última comida que haya comido antes de desencadenarse lo que es la lesión o la enfermedad. Y los acontecimientos que han llevado a